Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan aquí presencial y a todas y a todos quienes nos acompañan a través de medios electrónicos. Quiero partir a nombre de Entre Códigos dándoles la bienvenida a este seminario, un seminario muy esperado por muchos de ustedes. Y lo hago a nombre de Entre Códigos, que es por supuesto una alianza de la Universidad Adolfo Ibáñez, su Facultad de Derecho, Recabarren y Asociados García Nadal y por supuesto el Diario Financiero. Estamos con un problema técnico aquí en la sala, pero estamos bien. La reciente promulgación, hace 2 días, ¿no es cierto?, de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales ha concentrado gran parte de la discusión del mundo empresarial y también de muchos abogados y abogadas, particularmente penalistas, vamos a ver ahora en el panel, en estos meses. Ha traído discusiones sobre el contenido de esta nueva ley y también sobre sus desafíos futuros. La incorporación de nuevos delitos y su mecanismo de sentencing ha generado algunas inquietudes y es también un momento de hablar de las oportunidades y los desafíos que enfrentaremos. Por supuesto, esta nueva ley, y uno lo vio en su tramitación desde fines del 2019, a principios del 2020, en que tuvo un apoyo transversal por todos los sectores políticos, se basó en la idea de mejorar la confianza en el sistema judicial, particularmente porque muchos de los casos sobre los cuales se basa esta discusión tuvieron un enorme efecto en la percepción pública de nuestro sistema judicial. Asimismo, otro objetivo que fue debatido durante su tramitación tiene que ver con la oportunidad de generar mayores confianzas también en el sistema empresarial. Hay muchos desafíos por delante, algunos se han hecho ver, por ejemplo, con riesgos de instrumentalización o la llamada litigación estratégica, particularmente por algunas de las tipificaciones que incluye, pero sobre todo riesgos de implementación asociados a la complejidad de estos delitos y de su tramitación, particularmente para las instituciones, incluyendo el Ministerio Público. Sobre todos estos desafíos es que vamos a hablar hoy en el panel. Quiero partir muy especialmente por agradecer a quienes nos acompañan, a Paula, a Carlos, a Javier y a Alex. Los van a presentar en un momento, están aquí a nuestro lado. Y por supuesto esta discusión también es una discusión no solamente sobre derecho penal, sino sobre la intersección y las oportunidades que existen en la interconexión entre los derechos y el derecho y los negocios y los espacios que ahí requerimos una formación mucho más interdisciplinaria y una aproximación mucho más compleja. Nosotros, como Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos embarcados en esto, no solamente a través de la investigación, sino a través de la formación, tanto en posgrado como ahora también en pregrado con una doble titulación. Así es que espero tengamos una muy buena foro de discusión. Estoy segura de que además de nuestros panelistas habrán mucha participación de quienes nos acompañan aquí en la sala y por supuesto de quienes están acompañándonos a través del Zoom. Voy a darle la palabra a Esteban. Vamos a partir aquí. ¿Quién va a partir? Ah, perdón. Y luego vamos a la mesa. Sí, por favor. Gracias, María Sala. Álvaro. Para nosotros como Recabarren Asociados, un honor continuar apoyando este segundo encuentro de Entre Códigos, ciclo que nosotros, iniciativa que desarrollamos en conjunto ya hace varios años con Formación Ejecutiva del Diario Financiero y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecer de manera especial a los panelistas del día de hoy, Alex Van Wissel, socio del estudio Claro y Compañía, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica, Javier Willenman, profesor asociado y director del Centro de Investigación y Desarrollo de Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Gajardo, abogado de la Universidad de Chile, especialista en delitos económicos, informáticos, lavado activo y corrupción, ex fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Oriente, a Paula Vial, socia de Vial Asociados Abogados, además de ser profesora en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. El encuentro de hoy se titula Desafíos y riesgos, la nueva legislación sobre delitos económicos y su impacto en la empresa. Bueno, quienes ofrecemos servicios jurídicos en el mercado, a las empresas y a directoras de empresas, hemos seguido con mucha atención el desarrollo de hoy día ley, promulgada por el presidente Boric recientemente. Esta ley cambia en algunos aspectos la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas,
sistematizando y estableciendo nuevas categorías de delitos económicos, ambientales, y introduciendo varios tipos penales nuevos y algunos bastante subjetivos, considerando altas sanciones y penas y un nuevo estatuto de agravantes y atenuantes. La nueva normativa modifica distintos tipos legales, distintos cuerpos legales, y que de alguna manera aumenta la responsabilidad de las empresas y sus administradores en la toma de decisiones. Propone desafíos para el compliance de la empresa y también para los asesores. Vamos a tener que estar mucho más cerca de la toma de decisiones. Como Recabarren Asociados, nos orgullecemos de ser parte de estos encuentros. Agradecemos también especialmente a la editora jefe del Diario Financiero, Paula Vargas, quien modera también hoy día este encuentro, y a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Estudio García Nadal, quien se sumó a fines del año pasado como colaborador en este encuentro. Muchas gracias. Deseo la palabra a don Esteban. Para que... Bueno, muy buenos días a todos. Como García Nadal y compañía estamos muy contentos porque este era uno de los temas que nosotros teníamos particular interés en promover. Creo que tenemos una asistencia extraordinaria hoy día. Nunca habíamos tenido tantos asistentes presenciales y entiendo que hay como 500 personas o casi 500 personas conectadas. Así que agradecer también a los que están siguiéndonos a través de la señal de transmisión online. Yo en lo personal lo que quisiera compartir con ustedes es que mi aproximación a este tema de esta ley fue con algo de preocupación al principio. Me imagino que igual que ustedes han leído lo que ha salido en la prensa, han habido opiniones bastante, no sé si como que han generado cierto temor, diría yo, de lo que ha salido, yo diría, en las últimas semanas. Eso un poco nos generó este interés porque vimos que había realmente poca información, que no todos los abogados entendíamos bien cómo venía esta ley. Escuchamos posiciones que han incluso manifestado que esto va a ser un problema tremendo para los directores y para el funcionamiento de las empresas, que para poder tomar cualquier decisión se va a necesitar entonces tener la opinión de un experto, de un abogado penalista, que va a haber un tremendo riesgo para los directores y que van a subir sus dietas o van a renunciar a ser directores. Yo he hablado con algunos que me han dicho que van a dejar de ser directores y ahora van a ser asesores del directorio, por ejemplo. Otros derechamente han dicho que no quieren seguir o que están pensando si siguen siendo directores por el tremendo riesgo que significa. Creo que también hay un tema con los seguros que no estaría completamente cubierto. Mi opinión, después de conversar con muchos expertos y con hartos penalistas que están dedicados a este tema y de ir a varias conferencias, incluso con algunos de los expositores que nos acompañan hoy día, es que el tema de la discusión de si era bueno o era malo, si se podía evitar o parar en el Tribunal Constitucional, creo que esa discusión ya está superada. La ley, como decían mis antecesores, ya fue incluso promulgada, pasó el control constitucional y es ley. Y tenemos 12 meses para ver cómo hacemos que esta ley funcione bien. Creo que tenemos una tremenda responsabilidad como asesores legales de las empresas. Este seminario está enfocado en cómo esta ley afecta el funcionamiento de las empresas y cómo es importante que las empresas se preparen para poder enfrentar los desafíos que significa esta ley. Creo que hay que darle una oportunidad a esta ley. Por supuesto que creo que hay que mejorar cosas que aparentemente todos coinciden que no quedaron quizás tan bien redactadas. Hay algunos tipos penales como el abuso. Estuve viendo uno de los delitos concursales que conversaba ayer con un penalista que parece que tampoco quedó muy bien. Creo que esas cosas se pueden perfeccionar, pero creo que es tremendamente importante que un país como Chile tenga una legislación moderna en delitos económicos. Creo que eso va a ayudar a tener un mercado competitivo, transparente y sobre todo que los empresarios, las empresas que actúan correctamente van a tener en definitiva esa tranquilidad de que cuando hay un competidor o una empresa que no actúa correctamente o que no cumple las reglas o que hace trampa, sí tiene una sanción y tiene una sanción efectiva. Creo que ahí hay una oportunidad y creo que la responsabilidad nuestra como asesores, como directores, como abogados, es entregar la mejor asesoría, las mejores recomendaciones para que las empresas que son clientes nuestros actúen de manera correcta, actúen de manera ética y hagan negocios de manera competitiva, pero de forma responsable, cumpliendo la ley. Esa es mi opinión, eso es lo que promovemos, eso es lo que proponemos. Creo que hace tiempo que es necesario que las empresas funcionen correctamente. Ustedes pueden ver que en estos días, hoy día, titular del diario,
y todos los días, el fin de semana, han aparecido 2 casos muy complejos, nosotros estamos en uno de esos. Es importante que no quede esta sensación de que se cometen delitos, se emiten documentos falsos y no pasa nada. En eso yo creo que hay una tremenda responsabilidad, tanto de nosotros como abogados, y espero que también haya una buena aplicación por parte de los tribunales. Coincido con lo que dijo Isabel, que hay que tener cuidado con la instrumentalización, con el abuso que se pueda plantear, y ahí está nuestra responsabilidad como asesores de prevenir estas conductas, de asesorar bien a nuestros clientes, de manera de evitar que se puedan cometer abusos o se utilice negativamente esta ley. Creo que hay una oportunidad y creo que el desafío está en los directores, en los asesores y en nosotros como abogados. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Isabel, Álvaro, Esteban, por sus palabras de bienvenida a este segundo encuentro entre códigos del año. Como les mencionaba anteriormente, este es un ciclo de charlas que realizamos ya hace 4 o 5 años en conjunto con los estudios de abogados Recabarren y Asociados, García Nadal, y en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez, a quienes por supuesto siempre agradecemos por impulsar esta iniciativa de conversación y reflexión que tenemos en torno a temáticas legales. Hoy, bueno, yo creo que no voy a hacer más preámbulo porque ya nuestros 3 antecesores lo han graficado bastante bien. Es un poco lo que implica, los ejes que tiene esta nueva normativa. Han pasado también por el tema de la preocupación que hay al respecto. Que esta sala esté llena dice bastante, digamos, y que por supuesto los que nos escuchan a través de Zoom, que son también más de 400, alrededor de 500, justamente da cuenta o evidencia esa inquietud que existe sobre cómo será la aplicación de esta nueva normativa. Pero más allá de las críticas que han habido, la ansiedad que genera al interior de las empresas, esto ya es ley. Hace un par de días la promulgó el presidente Gabriel Boric, y bueno, esto sin duda representa yo creo uno de los mayores desafíos para los directorios y la alta administración, y donde probablemente los programas generales de compliance no van a ser suficientes. Por eso mismo queremos abrir esta conversación con ustedes, para que nos cuenten un poquito desde su perspectiva. Ustedes son estudiosos, han estado metidos no solamente en hacer en la nueva normativa, sino también en analizarla, en ver sus puntos, los cambios más radicales, las preguntas que deberían hacerse las empresas, los potenciales ajustes, los ajustes más urgentes que debería tener esta normativa una vez implementada, y por supuesto los desafíos que implica para el Ministerio Público y para los jueces en particular, al momento de evaluar, por ejemplo, los programas de prevención, que van a ser claves al momento de evaluar posibles acciones, o como la aproximación, digamos, de las empresas hacia este tipo de delitos. Para ello, bueno, tenemos un panel aquí, que ya nos mencionaron, también lo presentaron. Voy a repetir para comentarles quiénes están acá acompañándonos. Paula Vial, socia de Vial y Asociado, profesora de Derecho de la Universidad Católica. También a su lado Alex Van Wiesel, socio de Claro y Compañía, profesor de Derecho Penal, también de la Universidad Católica, y por este lado los de la Universidad de Chile. Bueno. Javier Dillerman, profesor y director también del Centro de Investigación del Derecho y Sociedad de la UAI, y codirector del curso de Delitos Económicos de esta misma casa de estudios. Estamos bien preparada para esta ley, parece. Y bueno, Carlos también, abogado de la Universidad de Chile, como les mencionaba, director del curso de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, y codirector también del curso de Delitos Económicos de esta misma universidad. Así que muy bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Yo creo que también para partir y para contextualizar, un poco conocer su opinión más general o su aproximación a esta ley. Voy a partir por ti, Alex, porque hace poco nos hiciste una entrevista donde fuiste bien duro con esta normativa, y hablaste de que se trata de la legislación más represiva en la historia de Chile. No quiero echar a pelear aquí a nadie, pero sí saber un poco, que cada uno cuente un poco su posición, y cómo ve y qué tanto avance o retroceso hay respecto de cómo se enfrentan ahora los delitos económicos y sus acciones, digamos,
para que no terminen en clases de ética, que es como la caricatura. Alto. Ya, muchas gracias. No sé si se oye bien, ¿sí? A ver, difícil resumir, tantas cosas en pocas palabras. Quizá como clarificación previa, una cosa que no está en discusión y que creo que no debiera estar en discusión, es que los delitos económicos tienen que tener sanciones reales, como las tienen todos los demás delitos, y que esas sanciones tienen que ser proporcionadas a la gravedad de los respectivos delitos. Eso creo que ese es un asunto que debiera estar fuera de discusión, y para no volver, digamos, sobre ese punto. Y la pregunta, digamos, es si esta ley hace eso, digamos, establece sanciones que sean proporcionadas a la gravedad de los respectivos delitos. Y yo diría que la respuesta es no, que la respuesta es negativa. Esta ley establece, en definitiva, un régimen extraordinariamente duro respecto de lo que llama delitos económicos, en comparación con todos los demás delitos que están previstos en el sistema penal chileno. O sea, no hay un régimen más gravoso, digamos, que el que tienen los delitos económicos, de acuerdo a esta ley. Porque no solo es un tema, digamos, de la magnitud de la pena establecida en la ley al delito, digamos, sino que principalmente de la forma como esa pena se va a calcular en el caso concreto y cómo se va a cumplir. Entonces, de acuerdo a esta ley, si una persona ocupa una posición gerencial importante, digamos, de elevada jerarquía dentro de la empresa, o es director de esa compañía y está involucrado en un delito, tiene que cometer un delito, no es por tener la posición, ¿no? Basta que esté involucrado en una apropiación indebida de escasa entidad, digamos, para que tenga que cumplir la pena de 61 días, de 1 año, de 3 años, de 5 años, efectivamente en la cárcel. Eso no lo hace ni siquiera la ley Emilia, digamos, ¿no? Y sus distintas formas, digamos, en control de armas, en información privilegiada, en colusión, que obligan a cumplir 1 año efectivo hasta que se puede sustituir la pena, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Qué significa esto? Más que qué efecto tiene, porque el efecto es claro, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el legislador acá apuesta una vez más por la cárcel como sanción, ¿no? Y la cárcel como sanción es algo que está bastante desacreditado, digamos, en el concierto mundial, ¿no? ¿Está bien? No, no. Sí. Está bastante desacreditado por sus efectos criminógenos, por sus efectos desocializantes, por distintas consideraciones, digamos, de tipo personal, institucional, de lo que significa, digamos, el paso por la cárcel. Y por eso es que los sistemas penales más desarrollados, digamos, van tratando de implementar otro tipo de sanciones. A mí me parece que en este ámbito serían particularmente relevantes las multas y las inhabilidades, que efectivamente en el proyecto están, pero con este otro uso de la cárcel, digamos que... Entonces, ¿qué se dice? ¿No? Se dice, mire, esto tiene un fundamento criminológico, ¿no? Porque los delincuentes económicos son delincuentes racionales, son delincuentes que calculan costos y beneficios, son personas que, a diferencia del delincuente meramente pasional, digamos, va a ponderar cuáles son los riesgos que corre. Yo podría decir que, de acuerdo a mi experiencia personal, digamos, como abogado, penalista por un lado, y de acuerdo a lo que he leído, digamos, y sobre todo los estudios de economía del comportamiento, acuérdense que esto es una cuestión que se ha estudiado muchísimo, ¿no? O sea, hay varios premios Nobel, digamos, sobre este tema, nos muestran que no es así, digamos, ¿no? Que el famoso Homo economicus, que calcula costo y beneficio, está sujeto a un montón de sesgos, a un montón de limitaciones en la información que maneja, a un montón de condicionantes, ¿no es cierto?, también pasionales, ¿no? Igual que el delincuente violento, ¿no? Entonces, hay como una criminología un poco, me parece un poco atrasada,
en términos de valorar la prisión, la pena de cárcel, más allá de lo que hoy día se la valora, digamos, en el mundo de la criminología, de la ciencia, ¿no es cierto?, que estudia estos temas, y de valorar esa capacidad del empresario, del ejecutivo, para calcular costo y beneficio en circunstancias que desde Schumpeter para adelante, no sé, Richard Thaler, Kahneman, Tversky y un montón de otros autores ya han demostrado que ese homo economicus no existe, digamos. Entonces es como una cosa como que viene como del pasado, ¿no? Es una cosa como retro, ¿no? En ese sentido. En circunstancias que podríamos haber hecho algo que apostar en otra dirección. Y después yo creo también, ninguna criminología, ninguna fenomenología propia de un cierto tipo de delito justifica tamañas diferencias de tratamiento punitivo. Todos los delitos tienen su criminología. Los delitos sexuales también tienen la suya. Hay delincuentes sexuales que prácticamente se sabe que van a reincidir. ¿Significa eso que los tenemos que encerrar de por vida por un solo delito? Eso sería la criminología de la delincuencia sexual. O, qué sé yo, en violencia intrafamiliar. ¿Qué clase de pena, ¿no es cierto?, habría que imponer en una criminología propia, ¿no es cierto? Y justificaría esa criminología propia, esa fenomenología propia de un cierto grupo, de una familia de delitos, un tratamiento absolutamente dispar respecto de lo que pasa en los otros. Yo creo que esos son los, me parece, no quiero alargarme más, No, pero, aunque... bien, pero nos queda de dónde viene tu posición o tu visión respecto particularmente al tema de las penas. Ahora, te voy a sentir en varias ocasiones, pero también un poco, también ¿qué piensas? Así nomás, perdón. Si no, no me escucharon nada por el Zoom. No, bueno, te vi a sentir en varias ocasiones. ¿Cuál es tu visión también también tienes un cuestionamiento a la parte más de las penas, de las sanciones? ¿Va por ahí un poco la crítica? Sí, efectivamente coincido con Alex en muchos aspectos. Creo que este proyecto de ley, esta ley, es una oportunidad o puede ser tomada a nivel empresarial como una oportunidad, pero tiene muchas dificultades que no pueden ser obviadas, ¿cierto? Algunas dificultades que desde la experiencia también uno observa, ¿no es cierto? Y puede anticipar que probablemente va a ser un espacio, si ya es algo más o menos común, ¿no es cierto?, la instrumentalización del derecho penal para resolver cuestiones básicamente comerciales o civiles. Claramente también en términos prácticos va a ser un espacio para ello. Sé que vamos a hablar más adelante respecto de los mitos que existen en cuanto a esta ley. Creo que es importante también, ¿no es cierto?, desmitificar. Y también respecto de la preparación de quienes van a estar a cargo de las investigaciones que se produzcan desde esta lógica de la instrumentalización, cuán relevantes van a ser como figuras para hacer frente a ello y evitar que sea un espacio en este sentido. Y mi opinión, ya lo desarrollaremos más, pero es que no hay una preparación adecuada, ¿no es cierto? Hay allí un espacio de riesgo. Pero sí quiero ahondar quizás en lo que señaló Alex en términos de el uso y abuso de la privación de libertad y del riesgo que existe con esta ley y en general. Y creo que esta ley, de alguna manera, ¿no es cierto?, responde a una necesidad, a una necesidad de muchos años de diferencias, ¿no es cierto?, que existía respecto de una sensación de desigualdad, de impunidad, pero lo hace efectivamente habiendo una oportunidad clara de haber innovado, ¿no es cierto?, utilizando una herramienta clásica que claramente no ha mostrado ser eficaz, como es la privación de libertad, porque el riesgo es sin duda más alto de aquello. Pero más grave todavía, o en línea, en sintonía con aquello, es lo que está ocurriendo en términos generales en materia de legislación, ¿no es cierto? Si Alex decía de los riesgos de sanciones, por ejemplo, de 61 días o qué sé yo, en este minuto se está tramitando un proyecto de ley que lo que propone, ¿no es cierto?, y que ha avanzado con mucha facilidad, es que la pena mínima a cumplir sea 1 año.
¿no es cierto? Y que todas las penas que existen en nuestra legislación hoy por hoy, inferiores a 1 año, se adecúen a ese mínimo, ¿no es cierto? Y también en esos términos, lo que uno puede ver en términos comparados es que, la única certeza probablemente que hay en términos penológicos es que las penas de corta duración no son efectivas, mucho menos en nuestro país, donde el sistema carcelario no rehabilita desafortunadamente. Uno puede en el papel poner lo que uno quiera a nivel de constitución, a nivel de ley, a nivel de reglamento, lo que sea, pero claramente en los hechos la ley no, o sea, la cárcel no rehabilita, y por lo tanto utilizar este recurso, fomentar aquello, a mí me parece particularmente riesgoso en un contexto en el que el daño reputacional, en el que el efecto en el empresariado desde una desconfianza inicial va a ser probablemente, ¿no es cierto?, en el trayecto. No necesariamente cuando lleguemos a término en los procesos, sino qué es lo que va a ocurrir mientras se investiga una denuncia, ¿no es cierto?, en un ambiente en el que claramente nadie se salva, ¿no es cierto?, del efecto mediático que tienen las investigaciones, y que la verdad también, ¿no es cierto?, en eso claramente ha habido mucha complicidad de quienes intervienen en estos procesos, entiéndase Ministerio Público principalmente, ¿no es cierto?, algunos querellantes, judicatura, pero yo enfocaría principalmente al Ministerio Público y la forma en que se plantean estas investigaciones. Creo que acá hay un riesgo evidente de que aquello, y con el daño que eso supone, ¿no es cierto?, se produzca. Gracias, Paula. Javier, sí, por supuesto. Te toca la defensa. Yo no venía a pelear, no venía a pelear, pero creo que es inevitable. Y yo creo que varios de los puntos que toca Alex son simplemente falsos. O sea, simplemente falsos. Cuando él dice que este es el régimen más gravoso, que las penas probables que se siguen de este régimen son más altas que todo el resto, yo no sé dónde está calculando. Voy a decir algunos ejemplos. Delito funcionario. Pena probable para un caso de cohecho con una autoridad pública, si alguien hace bien el cálculo, 10 años de cárcel. Nada de la ley de delitos económicos se acerca a eso. En el caso de delitos funcionarios es agravación solo por el hecho de tener la posición. No es el caso de la ley de delitos económicos. De penas probables en delitos de homicidio y cuestiones por el estilo que mencionó Alex. La pena probable del delito de homicidio simple, 15 años y un día, 20 años puede ser con un agravante. Del delito de homicidio calificado, que por supuesto es un delito muy grave, presidio perpetuo. Todas esas cosas son absolutamente distintas e incomparables con lo que tiene lugar en esta pena. Entonces, el cálculo de que este es el régimen más gravoso que existe, yo no tengo idea de dónde sale. Creo que es una licencia retórica injustificable, que, insisto, no sé exactamente de dónde sale. Regímenes que suspenden la aplicación de penas sustitutivas existen por lo menos 9 en el derecho penal chileno. Eso incluye los delitos sexuales que mencionó Alex. Prácticamente todo el régimen penal chileno actualmente está salpicado de regulaciones distintas que miran a distintos ámbitos, en algunos casos con muy malas razones, en otros casos podemos discutir si son buenas o malas las razones, pero que las penas probables que se siguen de ellos son en general mucho más altas que las que se siguen aquí. El punto de Alex está en que, bueno, está bien, tal vez me concederían que la cuantía de las penas es más alta en esos casos, pero aquí hay una regla de que en ciertos casos no se pueden aplicar penas sustitutivas. Insisto, eso no es excepcional. En otros casos, simplemente por el delito no se pueden aplicar penas sustitutivas con cierta pelea en el Tribunal Constitucional, si es que eso es posible o no es posible, y una jurisprudencia discordante a ese respecto. Pero en general, tampoco entendí muy bien la referencia a la ley Emilia. La ley Emilia suspende por 1 año. Eso es lo que manda hacer la aplicación en el caso de una persona que maneja en estado de ebriedad y produce un accidente con resultados de lesiones o muerte. Suspende por 1 año la posibilidad de sustitución y manda que se ejecute en la cárcel. No veo por qué eso es menos gravoso que sean 61 días en la cárcel o 100 o lo que sea. Entonces, yo creo que es importante intentar discutir sin caricaturas y sin información que sea, insisto, simplemente falsa. 2 puntos adicionales que yo entiendo el origen, pero creo que son inverosímiles. Parte importante de lo que dicen Paula y Alex dice relación con que hay un problema con la cárcel, ¿no? Con que la cárcel es una mala medida en relación con lo que hace el derecho penal, etc. Yo creo que a este respecto es importante distinguir lo que son nuestros anhelos de lo que son realidad. En el mundo actual, y esto no existe en países en los cuales la cuestión sea distinta, con la excepción tal vez de los países escandinavos que están muy lejos de nuestra realidad, percepciones de que hay aplicación real de penas están asociadas a la cárcel.
Eso, por supuesto, si ustedes miran el ejemplo de los países anglosajones, es indudablemente así. Delitos económicos, las penas probables, si son especialmente delitos económicos cometidos con alto perjuicio, son 20, 30 años. Los fiscales además acumulan 1 millón de cargos distintos y pueden terminar en penas de 100 años. O sea, todas esas cuestiones que en los países más avanzados no se hace uso para estos efectos de penas de cárcel, yo creo que es inverosímil como declaración. Es cierto que hay ciertos países en que la cuestión es políticamente posible, ¿no? Es políticamente posible que incluso en criminalidad más o menos grave, o sea, incluyendo crímenes sexuales y cuestiones por el estilo, no se haga recurso a la cárcel. Pero esa es la excepción, no es la regla. Y no creo que las condiciones políticas de Chile, las condiciones sociales de Chile sean eso. Sobre folk criminology, sobre cuánto hay de criminología folk en esto. Folk quiere decir como de pueblo, criminología no realmente basada en antecedentes reales. De café. De café, eso, criminología de café. Yo creo que hay algo de folk criminology en la representación. O sea, que la presentación es que estos son delincuentes racionales y como son delincuentes racionales merecen más pena. Si es que ese fuera el argumento, yo, Alex, estaría de acuerdo, pero no creo que eso sea lo que está detrás de la ley y lo que está detrás de, en general, el transcurso que uno puede ver en legislaciones comparadas para efectos de generar reglas especiales respecto a delitos económicos. El caso más conocido es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde los años 60, desde los años 70, el famoso estudio de White Collar Criminology de Stanton Wheeler y compañía estableció que a menos que hubiesen reglas especiales respecto a los delitos económicos, existían diferencias estadísticamente detectables respecto a la probabilidad de la cuantía alta y de la cuantía de que la pena fuera cumplida en cárcel entre delitos comunes y delitos que no fueran comunes delitos económicos. Y esto es cierto, lo que dice Alex, no porque no tiene que ver con una cuestión de que el tipo de delincuencia que se comete en ese ámbito sea más perversa o sea una delincuencia que sea más racional. Por supuesto que está lleno de sesgos, al igual que todo el resto de ámbitos delictivos, sino que lo que dice relaciones con las condiciones bajo las cuales se imponen penas. Si usted tiene un sistema que para efectos de distribuir las penas más altas depende de la reincidencia, está prejuzgando de entrada que ese tipo de penas no son aplicables respecto a ámbitos que no sean de criminalidad común. Esto por razones econométricas, si ustedes quieren, ¿no? La reincidencia depende de ámbitos en los cuales hay altos flujos de casos, alta circulación de las mismas poblaciones por el sistema de justicia penal, algo que es casi imposible. No es imposible, y hay casos en que se produce, pero es casi imposible en ámbitos de delitos, digamos, vinculados a altas autoridades públicas, Estado, como también en el ámbito de las empresas, por razones estructurales que no son, yo he intentado explicarlo varias veces, no sé si vale la pena ahora, no son conspiraciones, no es que los jueces intenten favorecer a los ricos o cuestiones por el estilo. Es el tipo de delincuencia que tiene bajo flujo, baja circulación de las mismas poblaciones, baja oportunidad de detección de cuáles son los delitos, alta capacidad de las personas de adaptarse a lo que les exige el sistema, que hace casi imposible que sea un sistema que funcione con la regla de la reincidencia como la regla que distribuye centralmente las penas. ¿Qué querría uno en un sistema respecto a delitos económicos? Y no creo que esto sea muy distinto en ninguna parte del mundo, tal vez los paraísos escandinavos es distinto. Lo que uno querría es un sistema que permita distinguir inmediatamente y de forma más o menos precisa, podemos discutir si ese es el caso, entre casos graves y casos menos graves, ¿no? Respecto de casos graves, yo creo que un sistema político como el chileno, un sistema empresarial como el chileno, no resiste sin generar crisis, bajo la percepción de que los casos graves no son tratados con penas que sean relevantes, ¿no? Podemos discutir respecto a cuáles son esas penas relevantes y, por supuesto, la cárcel, en términos de lo que produce aquí, o sea, yo creo que hay 1000 mitos. La cárcel, por supuesto, que no rehabilita. Eso es un mito de la criminología latinoamericana. Cualquiera que vaya a mirar a una cárcel sabe que lo último que pasa es eso. Pero la cárcel es aquella pena que está, o sea, aquella sanción que está asociada a percepciones de castigo, ¿no? De castigo real. El resto está asociado a percepciones de castigo que no son reales. Clases de ética es simplemente un modo de referirse a esa circunstancia. Lo que uno querría es un sistema que permita, y eso intenta hacer la ley, de nuevo después podemos discutir los mecanismos, un sistema que permita distinguir justamente, ecuánimemente, sin intentar tratar todos los casos como graves sin que lo sean, entre casos que tienen características por el modo en que se perpetraron, que lo hacen que sean graves, y en ese caso que se apliquen penas relevantes, y casos que no lo son y que permitan tratamientos más tenues, ¿no? Yo, en lo que he visto en la discusión, y tal vez podemos ir a ese punto después, el punto en que se concentra la discusión sobre si la pena es demasiado estricta, está dado el agravante muy calificada de la participación de una posición jerárquica superior, ¿no? Algo puedo decir respecto a eso después, ¿no? Que ese puede ser el ámbito en el cual
por buenas y malas razones se concentran las críticas como que esto puede ser excesivo. En el resto, mi impresión al revés. Creo que la mecánica que ofrece la ley de delitos económicos es mucho más fina que lo que ofrece cualquier régimen de determinación de la pena alternativo que hay en el derecho penal chileno. Y con eso me callo. Perfecto. Hay harto tema para discutir, para complementar, para debatir, pero vamos primero por Carlos. Bueno, yo lo primero que quiero decir como opinión general es que por supuesto me parece un avance la ley, ¿no es cierto? Y como muy bien se explicó, sobre todo por Isabel, esto tiene un origen, una causa. ¿Ah? Llevamos mucho tiempo en el país con respuestas insatisfactorias para el grueso de la población de cómo se resuelven los delitos económicos. Eso tiene un impacto directo en la percepción de la ciudadanía respecto a la justicia. Las encuestas que hace la OECD muestran que Chile tiene consistentemente niveles de confianza en la justicia cercanos al 15%, los más bajos comparados incluso en Latinoamérica, de los países en Latinoamérica, más bajo que Perú, que Colombia, que Brasil, que México. ¿Eh? La medición del 2016, la medición del 2020, acaba de salir la medición de la CEP, confianza en las instituciones, Ministerio Público 17%, justicia, tribunales de justicia 16%. O sea, súper consistente en que en Chile más o menos 1 de cada 7 personas confía en la justicia, y creo que parte importante, no solo esto, hay un tema de eficacia también, tiene que ver con el tratamiento que tienen los delitos de cuello y corbata. Esto hizo crisis de alguna manera para el estallido social y por eso un grupo transversal de parlamentarios llega a esta ley con muy buenos asesores, varios de ellos de esta misma casa de estudio además, entre ellos Javier, y se llega a esta ley con un acuerdo bastante transversal, ¿no? Entonces, yo lo valoro como algo muy positivo porque es un esfuerzo por mejorar esta situación, pero manifiesto mi escepticismo, ¿no? Entonces, hago no una crítica a la ley, sino que digo, no creamos que por estar en la ley las cosas van a cambiar sustancialmente, porque el sistema tiene una fuerza muy poderosa para mantener el statu quo. Y esto lo hemos visto en nuestras situaciones anteriores y por eso creo que es bueno hacer memoria, ¿no? En Chile, el año 2009 se publica la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y quizás muchos podrían haber hecho las mismas críticas que hace Alex hoy día, ¿no es cierto? Esto es un sinsentido, las personas jurídicas no pueden tener responsabilidad penal, etcétera, va a generar riesgos, nadie va a querer ser director de una empresa, etcétera. Uno podría haber escuchado estas mismas críticas. Y lo cierto es que han pasado 14 años y solo hemos tenido condenas a personas jurídicas por un delito específico, por delitos de cohecho, y condenas, digámoslo, bastante modestas, ¿no es cierto? Básicamente penas de multa que han sido insignificantes para el patrimonio de las compañías. Otro ejemplo, delito de colusión. El 2016 se anuncia con bombo y platillo, se acabaron las clases de ética para los delitos de colusión, se criminaliza la colusión, 10 años de cárcel para el que colude. Estamos en el año 2023, ni siquiera se ha iniciado un caso penal por colusión, ¿no? Y uno puede hacer este mismo análisis con otras normas que han intentado cambiar positivamente, de castigar más efectivamente los delitos económicos, y esto en general no ha sucedido. Entonces, me parece un gran avance esta ley, pero la miro con escepticismo. Esto requiere, ya lo vamos a hablar después, ¿no es cierto?, mucha preparación, mucho entendimiento de la normativa, de los actores, del Ministerio Público, de los jueces, de los abogados, sin duda, y eso es una tarea ardua. Respecto a los efectos que tiene que efectivamente el derecho penal incida en las conductas posteriores de las personas en temas económicos, compartiendo, ¿no es cierto?, lo difícil que es hacer ese análisis, yo quiero ponerle un ejemplo de algo que sucedió en Chile, ¿no? El año 2015 en Chile tuvimos una persecución penal contra un delito económico específico que fue conocido popularmente como las boletas ideológicamente falsas, que hasta el año 2015 eran de muy frecuente ocurrencia. Probablemente todos deben conocer casos de gente que lo hacía sin muchos miramientos. Bueno, bastó que el Estado hiciera una persecución intensa en un caso por boleta ideológicamente falsa, 1 o 2, 3, y creo que nadie podrá desconocer que a partir de ese momento ese fenómeno cambia. ¿Ah? No diría que desaparece, pero la ocurrencia de ese delito disminuye considerablemente, y medido en cifras, durante los ejercicios tributarios de los 2 años siguientes, 2015 y 2016,
la elusión por esos motivos bajó 2 puntos porcentuales, muchísimo dinero, ¿no? 2 puntos porcentuales cada año, un montón de millones de dólares. O sea, digo, el derecho penal en temas económicos tiene influencia cuando es ejecutado, ejercido en el comportamiento futuro de las personas. Respecto sobre todo a las aprehensiones que tiene Alex, que me parecen obviamente legítimas, ¿no? De decir, oye, pero esto genera un sistema extraordinariamente represivo en contra de otras conductas, yo de nuevo lo matizaría. ¿Ah? Lo primero que hay que decir es que esta no es una ley que aumente penas, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en nuestro sistema, ¿no? Tradicionalmente en nuestro sistema, cuando se quiere endurecer una política penal, lo que se hace es subir las penas. Y tenemos montones de leyes en delitos sexuales, delito de homicidio, en delitos funcionarios, ¿no es cierto?, en que se han ido subiendo progresivamente las penas, y la consecuencia, sobre todo en delito económico, es que no ha habido mucha diferencia. Aquí lo que la ley, en lo que innova, es que establece un sistema diferente de atenuantes y agravantes, muy interesante, y un sistema diferente de la manera en que se cumple la ley. Se elimina para estos efectos la ley 18.216, ¿no es cierto? Se crea un sistema distinto, y se cambia completamente el sistema de atenuantes y agravantes en una cosa que yo cuando la digo la gente no me la cree, ¿no es cierto? Le digo, se eliminó el irreprochable conducta anterior, y la gente se espanta, dice, pero ¿cómo? ¿Ya no hay irreprochable conducta? No, ya no va. Entonces, y lo que quiero decir respecto a ese punto es que el sistema permite 3 formas de cumplimiento alternativo, ¿no? No es que toda conducta vaya a terminar en la cárcel. Se mantiene la remisión condicional con algunos requisitos distintos y se establecen sistemas de arresto domiciliario y en lugar especial. Y fíjense que un delito como el que planteaba Alex, digamos, ¿no es cierto? Así que cualquier hecho pequeño cometido por una autoridad importante puede terminar con una pena efectiva de cárcel, bueno, porque la ley establece la posibilidad de que cumpliendo atenuantes tenga un beneficio alternativo, ¿no? Básicamente el artículo 14 que lo que exige es que se tomen medidas de prevención o mitigación, o sea, incentiva a que al que ha cometido el delito luego intente mitigarlo. Y si lo hace, puede optar al beneficio. O sea, a mí me parece eso que está perfecto, ¿no? Y que puede obtener un beneficio de revisión condicional. No es cierto que, y esto no va a pasar, si no nos saquemos la suerte entre gitanos, no va a pasar que conductas de menor entidad terminen con personas en la cárcel, porque el sistema no lo va a permitir, pero además porque en la ley están establecidos los mecanismos para que así suceda. Nosotros hemos tenido en nuestro sistema actual un sistema que, sobre todo por el juego de atenuantes y agravantes, hace muy difícil que un delincuente económico termine en la cárcel. Sobre todo porque hay 3 atenuantes del Código Penal que la mecánica en que han funcionado los tribunales de justicia implica que se otorgan casi automáticamente. La irreprochable conducta anterior, donde pudiendo analizarse un sinnúmero de formas de ver si eso se cumple o no, si una persona tiene una irreprochable conducta anterior, la jurisprudencia de los tribunales, conteste y nadie lo discute, establece que basta que tú tengas tu extracto de filiación inmaculado, ¿cierto? Y listo. Pudiendo existir otro montón de formas de haber discutido que una persona tenía irreprochable conducta anterior, por ejemplo, el delito económico con una sanción administrativa. Uno dice, no, tiene una sanción administrativa, económica, ya no tiene irreprochable conducta anterior, no importa nada. O piensen lo que sucede en los delitos reiterados. Una persona puede cometer delitos el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. E incluso para el delito del 2023, la ley sigue considerando que tiene irreprochable conducta anterior, ¿no es cierto? Lo que digo, podríamos haber, con estas mismas normas, haberlas interpretado de una manera distinta, que hubieran permitido, ¿no es cierto?, que las atenuantes no se hubieran entregado de una manera tan automática. Y lo mismo para colaboración sustancial, donde los que tenemos experiencia litigando, ¿no es cierto?, basta que un imputado se siente, declare, se sitúe en el lugar y niegue los hechos para que el tribunal diga, sí, colaboró sustancialmente porque se situó en el lugar. Y con eso ya se le otorga el atenuante. O la reparación celosa del mal causado, donde basta que haya una pequeña consignación, a veces irrisoria, para que un tribunal diga que concurre el atenuante. Lo que quiero decir es que las normas que están en el papel deben ser interpretadas por los tribunales de justicia, por los actores, y en esa interpretación nos vamos a jugar si efectivamente esta ley efectivamente funciona y cumple el objetivo, que creo que en eso sí estamos los 4 de acuerdo, que es que los delitos graves sean juzgados de manera
contundente y en los delitos menos graves, por supuesto, ocurra una diferencia, ¿no? Yo creo que ese principio, siguiendo de nuevo las palabras de Alex, que lo da como una declaración inicial, ¿no es cierto? En eso estamos todos de acuerdo y yo creo que esta ley contribuye a ese propósito. Gracias, Carlos. Yo creo que estamos claros con las posiciones de cada uno. Alex, o Paula también me decía que te quería hacer un comentario particular respecto de la parte que se refirió Carlos de atenuantes. Sí, yo quiero recordar de Carlos desde su propia experiencia, porque creo que el riesgo evidente de una legislación como esta es un riesgo práctico que tiene que ver con cómo se va a aplicar y cuál va a ser el tránsito que va a recorrer una causa, una investigación, hasta que finalmente se falle. Entonces, la forma en que se planteen las investigaciones, ¿no es cierto?, la forma en que los fiscales planteen una situación, a mí no me cabe duda por experiencia que probablemente va a ser mucho más dura. El juego de normas de atenuantes y agravantes, ¿no es cierto? Es verdad que los delitos no aumentan su penalidad, pero las reglas de determinación que sí cambian y hacen que efectivamente el panorama sea un panorama más riesgoso en términos de suponer cárcel, ¿no es cierto?, va a ser que, por ejemplo, probablemente en la discusión de medidas cautelares, prisión preventiva particularmente, ¿no es cierto?, el escenario sea un escenario y allí, ¿no es cierto?, que está Carlos como su caballo de batalla, su causa, ¿no es cierto?, estrella, por el que lo conocimos más, es para mí un muy buen ejemplo, se lo he dicho en muchas oportunidades, porque esa es una causa que desde el punto de vista de la defensa era absolutamente razonable esperar que terminara como terminó, ¿no es cierto? Y en ese escenario, la posibilidad de que los acusados, ¿no es cierto?, estuvieran en prisión preventiva parecía, con reglas generales, completamente inadecuada por la legislación que existía en ese momento, por lo que fuera, ¿no es cierto?, pero era algo que simplemente era una respuesta a una situación como de contexto más populista, ¿no es cierto?, de contexto de presión comunicacional y que terminó como probablemente tenía que terminar. Entonces, el riesgo de que ahora tengamos situaciones similares, dado el juego de reglas para la determinación de la pena, a mí me parece súper grave. Y por eso sí creo que hay que llamar la atención, ¿no es cierto?, en términos, en un espacio además, como ya lo dije antes, donde la litigiosidad es mucho más probable, porque es un espacio en donde es mucho más razonable esperar que haya contrapartes que tengan abogados, que puedan presentar querellas, ¿no es cierto?, y donde haya una discusión jurídica mucho más intensa que en otros ámbitos de delito, y por lo tanto, con ello, ¿no es cierto?, un riesgo de instrumentalización del sistema mucho mayor. Entonces, sin ser fatalista, porque sí creo que efectivamente hay mucho que hacer y quizás era la invitación de este encuentro, ¿no es cierto?, en términos de ver qué oportunidades podían tener las empresas en términos de prepararse durante este tiempo que hay de vacancia para hacer frente a un desafío indudable que es un comportamiento ético del sector empresarial, un comportamiento acorde a las normas. Haciendo este llamado, me parece que sí hay que tener en el panorama estos riesgos, estos llamados de atención para quienes van a intervenir en estas investigaciones, ¿no es cierto?, y lo que eso puede suponer en términos de daño reputacional, porque muchas veces en estos casos, el efecto más dañino está en el transcurso, en el trayecto, ¿no es cierto?, hasta antes de llegar a un término del conflicto, que efectivamente en la sentencia. Oye, yo sí, a ver, Javier me ha dicho, supongo que imputa un error, digamos, en la forma en que yo calculo las penas. Me parece una excelente oportunidad para clarificar esto, a ver si logramos aquí entre todos descubrir, digamos, cómo funciona este sistema de penas, para ver quién tiene la razón, porque quienes promovieron esta ley y la impulsaron han dicho muchas veces que esta ley no aumenta las penas, que es una forma bien particular, digamos, de describir, digamos, lo que hace la ley. De partida porque sí las aumenta en varios delitos.
y las baja en otros, pero aumenta penas en varios delitos y establece, yo no, en algún concursal de los veedores y liquidadores, me acuerdo, no sé si en información privilegiada, no me acuerdo, pero sí hay aumentos de pena. Y Muy en lo marginal. Desde luego crea multas y crea inhabilidades donde no las había. ¿Ya? Pero más allá de eso, ¿qué pasa con el sistema? Vamos al homicidio, que parte en 10 años y un día. Un señor que está acusado por homicidio va a alegar, ¿no es cierto?, que él no tiene condenas previas. Va a alegar, si hace una buena declaración, ¿no es cierto?, que tiene colaboración sustancial. A partir de 2 atenuantes, los tribunales pueden bajar la pena en 1, 2 o 3 grados, dice la ley, si es que no hay ningún agravante. Y por lo tanto, y puede tener alguna más, entonces vamos a terminar con este señor que tiene una pena de 10 años y un día, vamos a terminar con una pena de 3 años y un día. Claro, que puede ser que, pero puede ser que por razones políticas, etcétera, bueno, el tribunal no lo imponga, no sé qué, 1000 razones, etcétera, pero la ley le permite hacerlo, y en un caso donde el tribunal entienda que se produjo efectivamente un homicidio, pero las circunstancias no eran, ¿no es cierto?, excesivamente reprochables, etcétera, termina esa persona cumpliendo una sanción, digamos, que después la ley 18.216 le va a bloquear el reemplazo, etcétera, pero puede terminar, ¿no es cierto?, cumpliendo una sanción mucho menor que esos, ¿no es cierto?, 10 años y un día de los que estamos hablando inicialmente. ¿Qué va a pasar acá, en cambio? Una estafa de mediana cuantía, con rango de pena 3 años y un día 5 años, cometida por un gerente, en el cual, además, digamos, probablemente va a decir, oye, participó, digamos, una persona de rango inferior que fue de alguna manera presionada para participar, porque la presión va a existir siempre, miremos la jurisprudencia laboral, va a existir siempre la presión del superior respecto del inferior. 2 agravantes muy calificadas. Ese señor no tiene, aunque tuviera una sola, ese señor no tiene ni una posibilidad de no cumplir la pena de 5 años en libertad. Ninguna. No, es que ¿qué atenuante? Puede tener atenuantes. Ya, ¿qué atenuantes puede tener? Delación compensada, a criterio de la fiscalía, si delató suficientemente o no, qué sé yo, enchocó los antecedentes del hecho, permitió precaver otro hecho, no sé, como en una estafa eso se podría configurar, que no sabía lo que estaba haciendo, que actuó por un fin de necesidades económicas de un tercero, altruista, que tomó medidas para impedir la generación de daños cuando la estafa ya se produjo. Aquí no replicaron la atenuante de procurar con celo reparar mal causado. Crearon una atenuante distinta de impedir los daños, la generación de daños. A lo mejor quisieron decir lo mismo, pero lo redactaron de manera distinta. Vamos a ver cómo lo aplican los tribunales. Entonces, las atenuantes bajo esta ley son unas situaciones bien especiales de personas que no saben lo que hacen, que como Robin Hood cometen delitos económicos en beneficio de un tercero, que están bajo presión, digamos, desde arriba, ¿no? O que hacen una delación compensada, ¿no? Y las agravantes se tienen por el solo cargo, ¿no? Se tienen por la sola cuantía. O sea, es cierto que la cuantía por una agravante muy calificada son 3,2 millones de dólares más o menos, pero en una negociación incompatible del 240 número 7, donde no se cumplió formalmente con los requisitos de una OPR, de acuerdo al derecho corporativo, los 3,2 millones de dólares los podemos tener bien rápido. Y va a tener un agravante muy calificada al director, porque no, pero es que tiene que actuar dolosamente. Sí, pero resulta que no se cumplió formalmente los requisitos de la OPR, y resulta que la operación lo beneficia a él, ¿no? O a una sociedad en la que tiene participación. Vaya a explicar usted que fue un error, digamos, ¿no? Que fue una equivocación. La entrega de información falsa, ¿no? Claro, tiene que ser súper dolosa, pero si resulta que justo esa falsedad beneficia a la compañía, porque no, mira, no era claro lo que... Ya, vaya a explicar que fue un error. Las consecuencias que va a tener el delito de administración desleal. ¿Saben ustedes cómo está redactado el delito de administración desleal? Que viene de antes, esto no es de la ley. Lo que pasa es que ahora las consecuencias van a ser de otra índole, digamos. Está redactado en términos de que comete administración desleal quien realiza cualquier acto, ¿no?, que sea manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio. Cualquier acto. Ni siquiera un acto abusivo, ni siquiera un acto
donde yo tengo unos poderes, digamos que esa es la otra hipótesis, tengo unos poderes y los excedo. No, cualquier acto. ¿No? Entonces, oye, que me digan, esto no, es que no sube las penas. No, pero perdóneme, digamos, estoy equivocado en el cálculo, Javier. A ver, ¿por qué? Es cosa de ver primero los sesgos de los dos casos. Homicidio se aplica automáticamente dos atenuantes. No se aplica ninguna de las miles de agravantes que hay respecto al homicidio, de las calificantes. Ese es el ejemplo algo sesgado a ese respecto. Respecto del delito económico, tú dices una estafa cometida, tú dices que se aplicarían dos agravantes muy calificadas, por alguna razón se descartan todas las atenuantes, incluyendo la colaboración eficaz, por alguna razón mágica, pero además de eso, en el caso es imposible que se apliquen, respecto a una estafa, es imposible que se apliquen dos agravantes muy calificadas, imposible por configuración formal. Hay dos agravantes que muy calificadas, solamente pueden haber dos, para que hayan dos tiene que haber perjuicio muy elevado y tiene que haber al mismo tiempo culpabilidad muy elevada, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Procesión, gerencia. Sí. Pero, después voy a la gerencia, pero partamos con que la culpabilidad muy elevada puede estar. Perjuicio muy elevado. Perjuicio respecto a la estafa está contenido en el tipo. Estando contenido en el tipo respecto a la estafa es claro en la ley que no puede aplicarse. El caso específico de la estafa, que por ejemplo me puede decir que es trampa, porque la estafa, en la estafa como en la pena se gradúa en relación con la cuantía del tipo, no se puede grabar por perjuicio muy calificado. Por definición, en la estafa solo puede haber una. Y esa, al principio, yo diría, súper fácil compensarla con cualquiera de los otros atenuantes, cosa de calle de cooperación eficaz. Lo que típicamente le conviene a los fiscales, procedimiento abreviado, irse en un caso más simple. Cuando hay tanta complejidad de producción de pruebas, eso está demostrado en la literatura empírica, el principal predictor de cooperaciones eficaces y de procedimientos abreviados en Estados Unidos, plea bargain, está dado por complejidad del caso. Entonces, yo diría en ese caso es extremadamente improbable que la pena termine siendo una pena de cárcel en casos de estafa. Pero en un procedimiento abreviado vas a tener que lograr un acuerdo Sí, que sea por supuesto. superior a 3 años. O sea, desde el vamos vas a tener un límite si no quieres 5, que... inferior a 5. No, porque si no vas a tener que cumplir la No. pena de manera efectiva. No, inferior a 5. No Se aplica. no va a tener su libertad vigilada. Sí, pero tienen las reclusiones parciales en vez de eso ¿Y desde cuándo estar privado de libertad en alguna parte del tiempo no es una privación de libertad? O sea, de que hay penas, por supuesto, pero yo creo que esta idea de que uno puede zafar cuando comete delitos sin que pase nada que sea relevante es una idea que es políticamente irresistible. Yo no voy a dirimir en esta. No soy la persona indicada para dirimir en este conflicto de las atenuantes y agravantes de las penas. Yo creo que cada uno de ustedes son muchísimos más y ustedes son abogados que tienen siempre atenuantes y agravantes que van a usar a favor o en contra. Pero sí, avancemos un poquito más, que hay un público que trabaja en empresas, que en el fondo está preocupado porque cómo va a implementar esta nueva normativa o cómo identificar el principio de los riesgos y cómo puede ir mejorando sus sistemas o programas de compliance, que yo creo que es lo más relevante para ellos en esta primera etapa, digamos, de lo que viene en los próximos 12 meses. Cómo fortalecer estos sistemas, estos programas de cumplimiento. Partir por preguntarle, no sé si a los más corporativos, en el caso de Alex, ¿cómo identificar estos riesgos de los diversos tipos penales en relación a las actividades habituales o esporádicas, de acuerdo a los nuevos delitos que se incorporan? Porque no solamente son las actividades habituales, también esporádicas, las que no necesariamente son del giro directo, en el fondo. Y eso, pues, ¿cómo tú ves que esto puede cambiar el funcionamiento de las empresas? A ver, yo no tengo la idea de que la ley venga a cambiar radicalmente el sistema de prevención de delitos y que si antes esto era como un checklist formal, de pronto va a pasar a ser algo real y efectivo. Yo no creo que ahí esté el gran cambio de la ley, porque hoy día tampoco es algo formal, digamos, ni un mero checklist, no debiera ser, digamos, ¿no? Pero evidentemente que hay un desafío grande del momento que si hoy día son 20 los delitos base de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y ahora van a pasar a ser 230, digamos. Ahora, claro, uno dirá, hay delitos que no todos se aplican a todas las empresas porque dependen de los riesgos que tienen, digamos, de los giros que desarrollan, pero hay muchísimos delitos que son propios, digamos, del giro ordinario de cualquier empresa que maneja platas, digamos, y que tiene que lidiar con
con caja y con posibilidades, digamos, de fraude. O sea, al final va a ser efectivamente un número bastante mayor, digamos, de delitos que hay que poner atención de los que hay hoy día. Yo creo que los encargados, digamos, de compliance, los responsables de compliance en las empresas van a pasar a ser personas muy importantes, digamos, ¿no? O sea, van a tener un rol muy, muy relevante, van a tener una, entre comillas, digamos, no en el mal sentido, pero una burocracia importante, digamos, alrededor de ellos. Y evidentemente va a haber que ir detectando, de acuerdo a los procesos y a las actividades que realiza cada compañía, dónde están sus principales riesgos para cada uno de los delitos. Pero creo que en eso no debiera haber mayor novedad. Sí creo que hay otras cosas que son complejas, digamos, porque, por ejemplo, hoy día, para que la responsabilidad penal de la empresa tenga lugar, el delito lo tiene que cometer alguien que está vinculado, ¿no es cierto?, a esa empresa de una manera relativamente intensa, ¿no? Con el cambio que hicieron ahora en la ley, cualquier persona puede gatillar la responsabilidad penal de la empresa si es que gestiona sus intereses frente a terceros, con o sin representación. Entonces el abogado, el procurador, el arquitecto en una inmobiliaria, el contador, en fin, personas, digamos, que le prestan servicios a la empresa, van a poder generar, digamos, su responsabilidad penal. Si uno lo entiende esto, por ejemplo, en el cohecho, ¿ya? Se le paga una coima al director de obras, qué sé yo, y no la paga a alguien de la empresa, sino que la paga este gestor de intereses, ¿no? Ya, yo lo entiendo, pero fíjense que, o sea, los delitos son 230, digamos, ¿no? Y el cohecho uno solo de ellos, ¿no? Cuesta imaginarse, o sea, habría que aquí sentarse y hacer esa pega, a qué abismos, digamos, se va a extender la responsabilidad penal de la persona jurídica si esta responsabilidad se va a poder desencadenar por la actuación de un tercero que gestiona sus intereses de cualquier manera, digamos, incluso sin representarlo. Yo creo que ahí hay un... Ahora, por ejemplo, ¿quiénes? Porque se habla que de los directores, los altos ejecutivos son como los más expuestos. ¿Es tan así? ¿Ellos son los que deberían tener más foco o preocupación respecto de cómo van de su actuar en el fondo, respecto de cómo se van a enfrentar a este riesgo que tienen en su carrera? ¿Es tan así? O sea, ¿son ellos? A lo mejor, bueno, Javier, tú puedes darle un poquito más, digamos, desde cómo la ley fue creada, en el fondo. Pero justamente son ellos el foco más de mayor preocupación o los que más podrían estar expuestos a este tipo de pena. Yo creo que hay una cuestión en la que no hay, en esta mesa sí han habido en otros ámbitos en que ha habido controversia, pero que es error. Pero en esta mesa no hay controversia respecto a que en términos de por cuánto responden, salvo porque hay algunos delitos nuevos, pero en el resto por cuánto responden los gerentes directores, eso no ha cambiado. O sea, un gerente o director es responsable en la medida que comete un delito. Por supuesto, el derecho penal no es una ciencia exacta y en ese sentido hay espacios grises. ¿Qué significa participar en un delito con dolo? Tiene ciertos ámbitos de indeterminación, pero la ley no lo cambia. Yo creo que esto es súper importante entenderlo. No es que los gerentes y directores pasen a ser más responsables de los que eran antes. Son responsables en la misma medida que eran antes, para bien o para mal. O sea, puede que eso sea medio indeterminado, puede que no. En eso creo que no hay espacio de duda. La razón por la que hay preocupación con los gerentes y directores es lo que mencionaba Alex, de que hay un agravante que está vinculada a la participación activa desde una posición jerárquica superior en la empresa, y esa agravante está definida en relación con esas posiciones junto con la posición del controlador, del accionista con poder de decisión en la empresa. Entonces están más expuestos no en extensión de responsabilidad, sino en intensidad de posible responsabilidad. Yo sí diría una cosa, y que esto es importante, y yo, o sea, les firmo lo que quieran a este respecto. El objeto de esta agravante no es por cargo, y por supuesto que puede discutirse, puede ser que aparezca un fiscal que les diga esto que sí, pero la idea es hacerlo por razones que hagan más grave la participación de un gerente o director en la perpetración de un delito. En el derecho comparado en general, y puede que la redacción podría haber sido mejor, tal vez, no lo sé. La idea es abuso de poder. O sea, quien tiene mayor responsabilidad, quien tiene mayor poder, por distintas razones, son situaciones que son más graves. Tiene capacidad de escalar, ¿no? Si yo cometo un delito desde una posición artesanal, como la mía, ¿no?, que puedo hacer cierto trabajo y qué sé yo, puedo estafar, no sé, 5 personas al mismo tiempo. Si lo cometo desde una posición jerárquica un poco más grande, en una empresa, puedo estafar
tal vez decenas de personas. Si lo hago a nivel de la empresa en general, esto lo que permite escalar las posiciones jerárquicas, al menos en teoría, y esto está bien demostrado en literatura comparada, puedo escalar a miles o cientos de miles, no sé si en Chile cientos de miles es posible, pero miles de personas que estafo. Y además hay una cuestión de responsabilidad, ¿no? Quien tiene una situación de mayor poder tiene también mayor responsabilidad. Entonces la idea que está detrás de esa mayor intensidad de la responsabilidad es que quien abusa de esa posición merece, o sea, es un caso que uno puede detectar como que es más grave. Sí creo que es importante como desafío que sea implementado teniendo eso en consideración, que no es por cargo, yo con eso estoy completamente de acuerdo, Alex, o sea, si es simplemente interpretado por cargo, de que cualquier cosa que hagan gerentes y directores, que no sea omisivo, porque eso es claro en la ley que no es así, pasa a ser inmediatamente agravado por su posición, eso es problemático, indudablemente. O sea, la idea que tiene que estar detrás es una idea de abuso de poder. ¿Cómo se detecta? El derecho siempre ha sido algo... Y ahora, por otro lado, ¿cómo los programas de cumplimiento Sí. son un seguro, digamos, para para que no sean, Sí. para disminuir, digamos, Sí. ese riesgo? Una cosa que me lo dijo ayer un estudiante, yo no me había dado cuenta que esto era posible. Gerentes y directores en principio no es el mundo que está vinculado con los programas de compliance. Los programas de compliance se usan para efectos de impedir la responsabilidad penal de la persona jurídica, no de los gerentes y directores, en principio. Lo que sí, alguien me sopló ayer, y nosotros no lo pensamos así, pero igual lo tomaría como interpretación posible, es que esta idea de la toma de medidas voluntarias y oportunas para impedir daños vinculados al delito, puede ser, no hay nada que impida gramaticalmente que sea interpretado ex ante. Es decir, que el gerente que impulsó o el director que impulsó activamente y muy de buena fe programas se vea afectado por esa atenuante muy calificada. Nosotros, y esto tiene razón Alex, lo pensamos más como una adaptación de la reparación del mal causado. Que fuera un poco más sistemático o algo por el estilo, pero gramaticalmente es posible, estos tips para defensores, decir que el programa de compliance, cuando el gerente se involucró en él, permite también hacer referencia al atenuante. Yo creo que ahí hay algún ámbito, perdón por el tip, en el cual permite que el programa de compliance algo tenga que ver con impedir que se impongan... Que se ponga ese agravante... Claro, más intensamente. Eso es, sí. Ya, perfecto. Carlos, querías... Sí, yo quisiera decir dos cosas, porque justamente esa agravante, diría yo, es la que más se ha cuestionado en términos mediáticos al menos, porque sería una infracción al principio de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Ese ha sido como el gran título. Y lo cierto es que si uno revisa cómo funciona nuestro sistema penal, esa agravante está presente en demasiados otros delitos. O sea, desde la mayor gravedad o que tiene, por ejemplo, el jefe de la asociación ilícita. ¿Ah? Se castiga más duramente en el Código Penal, y hace mucho rato, que simplemente el partícipe. O la modificación que se hizo el año 2018 justamente en temas de corrupción respecto de todas las personas que tienen cargos de dirección popular, alta dirección pública, etc. Es decir, existe en nuestro sistema, y a mí me parece que eso es adecuado, que efectivamente las personas que abusan de su poder estando en una posición de superioridad en distintos ámbitos, en una asociación criminal, en el Estado o en una empresa, sean castigados más severamente, y eso, insisto, me parece de toda lógica. Al contrario, me parece que contraviene el principio de igualdad ante la ley si es que dos personas con tan disímiles niveles de responsabilidad terminaran siendo sancionados igual. Y déjame agregar simplemente, Alex, que en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es algo que se ha hablado mucho menos, diría yo, donde yo también creo que hay un cambio, no sé si copernicano, pero muy importante, y que viene a ser, no sé si el último paso, pero viene sí en el proceso que ha tenido esta ley de ir progresivamente expandiéndose. Hay que recordar que la ley que se crea en el año 2009, de alguna manera se legisla entre gallo y medianoche, ¿no? Por el interés que Chile tenía de ingresar a la OECD. No hubo una gran discusión académica ni ciudadana. Y esa ley, desde el momento de su dictación, lo que ha hecho progresivamente es aumentar su ámbito de aplicación, con más delitos, con aumento de sanciones, etc. Y por lo tanto, el aumento que ha existido acá, a estos 230 delitos, creo yo que más bien lo que hace es hacer responsable a la empresa por todos o la mayor parte de
los delitos que se pueden generar en su interior, siendo pensable, esta idea se la escucha a Héctor Hernández, pero es del todo lógico, ¿no es cierto?, que podríamos no tener un catálogo de delitos, sino que simplemente la empresa respondiera por todos los delitos que se pueden generar en su interior, en la medida en que estén conectados con su giro, ¿no es cierto? Y efectivamente se amplía, además de ampliarse el catálogo de delitos, se amplía el número de personas respecto de las cuales la empresa termina finalmente siendo responsables, se elimina el requisito, y esto es fundamental para que la ley funcione, de que exista este interés de provecho, beneficio de la empresa, ¿no?, que es justamente lo que ha impedido que se aplique a otro tipo de casos. Ese es el requisito por el cual solo han prosperado casos de cohecho o de soborno en ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto ahora se elimina y por lo tanto efectivamente debiéramos comenzar a ver en algunos años más, digamos, esto no va a ser pronto, casos de imputaciones por otro tipo de delitos. Pero lo que se mantiene incólume y por lo tanto lo que se refuerza en su importancia es la relevancia que tiene un modelo de prevención de delitos que efectivamente esté correctamente implementado, sea real, porque esa va a ser efectivamente la gran salvaguarda que va a tener no el director, el gerente, ¿no?, sino que la empresa, para poder decir, yo no tengo responsabilidad en esto porque mi modelo era un modelo real. Eso es algo que lo tienen mucho más internalizado las empresas grandes, multinacionales, en fin, este tipo de empresas. Pero ¿qué pasa con las empresas medianas, más familiares, en fin, donde también suceden este tipo de delitos? Y de ahí no hay ni siquiera un programa básico de compliance. Yo creo que ese es como uno de los desafíos más grandes. No sé qué opinas tú, Alex, Paula, o quien quiera tomar un poco este punto en particular. Creo que tú querías contestar la No sé si vale la pena. No, pero no vale. Agitaba su lápiz. Mira, yo creo que efectivamente en términos de hemos acentuado, ¿no es cierto?, las oportunidades. Claramente digamos, tengo claro que la confección del modelo, pero que este modelo sea un modelo vivo, es el que probablemente, ¿no es cierto?, va a permitir hacer frente de mejor manera, con responsabilidad atenuada, o incluso que evitar que ocurran ciertas situaciones, ¿no es cierto?, en el ámbito empresarial. Y un modelo vivo significa uno en el que intervengan aguas arriba, ¿no es cierto?, los principales responsables del giro de la empresa, de la gestión de esta. Y en este sentido creo que por lo que he visto, ¿no es cierto?, en empresas o clientes, qué sé yo, hay un interés, hay una preocupación evidente, todo el mundo es bastante aterrado, que yo diría que hay que bajar un poco de revoluciones. Estoy clara de que viene una complejidad mayor, pero creo que también ha habido, no hemos entrado en los mitos, hemos hablado de algunos en particular, pero creo que hay un temor bien acentuado, pero también una sensación de oportunidad, de cómo involucrarnos, ¿no es cierto?, en la prevención de los delitos desde los más altos niveles. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la posibilidad de revisar los planes o de crearlos, por ejemplo, en el ámbito de empresas de menor tamaño, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener un espacio de fiscalización, de protocolización de operaciones, de conocimiento más íntimo de la gestión de cómo funcionan los procesos dentro de una empresa, creo que sí se transforman o pueden transformarse en una oportunidad, porque además, en términos empresariales, probablemente, claro que la responsabilidad personal es un desincentivo, pero también el conocer y saber que la empresa puede tener efectivamente una sanción mucho mayor en términos económicos, ¿no es cierto?, o incluso en términos de tener un interventor, que no sabemos cómo va a operar, ¿no es cierto?, pero que también sea un espacio de interacción mayor en la empresa, no deseado, por supuesto, son un llamado, una oportunidad, porque el empresario ciertamente entiende que ese riesgo para la empresa es un riesgo que lo afecta muy directamente. Entonces, en esos términos creo que hay
hay efectivamente una oportunidad y hay tiempo. ¿Quieres agregar algo más, Alex? ¿O continuamos? No, Queda re poquito, pero... no sé. Yo sigo dándole vuelta al tema de la desproporción de las sanciones, ¿no? Y combinado con la descripción vaga de una serie de figuras en la ley. Para tomar una cuestión así al azar nomás, que no lo había preparado ni mucho menos, pero mira, de la ley. Es que me puse a revisar, digamos, cualquier figura, pero, por ejemplo, de la ley del medio ambiente, de la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente. El delito es una pena baja de presidio menor en su grado mínimo, ¿ya? Y multa, ¿no? Presidio menor en su grado mínimo, o sea, 61 días, 540 días, ¿no? El que impidiere u obstaculizare significativamente las actividades de fiscalización que efectuare la SMA. Obstaculizar significativamente, ¿no? Ahí está, las actividades de fiscalización de la SMA. Entonces el gerente, vino el fiscalizador y el gerente dijo, no, que venga otro día, digamos, el fiscalizador. Bueno, yo creo que alguien podría pensar que ahí, si era importante ir ese día y no otro, hay una obstaculización significativa, digamos, de la actividad fiscalizadora del SMA. A mí no se me ocurre qué atenuante podría tener ese gerente. Yo no sé qué atenuante podría tener, que no sabe lo que está haciendo, que no, colaboración sustancial, colaboración eficaz. Bueno, pero si todos sabemos que fue él el que dio la orden, dijo, mira, no, que no entra, digamos, que venga otro día. ¿Qué vamos a colaborar? ¿No? Y sin embargo es gerente, tiene una agravante muy calificada, 61 días. No tiene libertad, pero Alex, no tiene remisión, perdona, no tiene remisión condicional. ¿Pero tú crees que en serio eso va a pasar en un tribunal? Que el gerente que dice venga otro día se va a ir 61 días. Yo espero que no pase, Carlos. No, pero es que no va a pasar, Alex, no pongamos situaciones que no van a suceder. Pero tú me dices, pero es que si uno empieza a revisar cada artículo del Código Penal con esta mirada, entonces siempre vas a poder encontrar situaciones de este tipo. No, pues porque tienes las atenuantes del artículo 11, tienes la 18.216 y no tienes un régimen especial solo para este tipo de criminalidad que elimina todas esas atenuantes y que establece un régimen de penas sustitutivas donde para poder sustituir la pena tienes que tener o una agravante, una atenuante muy calificada o bien no tener ninguna agravante muy calificada. Ese sistema es un zapato chino. No, yo te digo que las interpretaciones de los tipos penales no son como las estás haciendo. ¿Sí? Eso es. Que la norma diga una interrupción significativa, etcétera, no es que el gerente diga venga otro día. O sea, eso no va a pasar. Entonces, no, yo creo que no es bueno para ejemplificar y para poder tener una discusión que pongamos ejemplos que no vuelvan en la realidad. Esto está en la ley. Sí, es el delito. No. Es el delito el ejemplo que tú pones para ese caso no tiene relación. No vamos a zanjar esto aquí, pero sí vamos de nuevo a ver, yo creo que antes de los últimos minutos que tenemos, creo que es súper bueno un poco desmitificar algunos aspectos de lo que no significa esta ley y que sí se han ido comentando o han ido criticando en algunos espacios. ¿Puedo partir yo por uno? para que no, a ver, creo que una cosa que mencionaba Javier, a ver, para ser responsable penalmente sigue siendo importante cometer un delito. Por supuesto. O sea, aquí claro. Esto, nadie va a ser responsable por el cargo que ocupa, ni por haber estado ahí. Sí puede ser responsable por haber mirado para otro lado, eso puede ser. Pero eso sí, eso es así ahora, ¿no es cierto? Y va a seguir siendo así. Esas reglas de imputación de responsabilidad a la persona, digamos, la ley en general no las toca. Por ahí hay un par de cositas que uno podría, pero en general no las toca, ¿ya? Y por lo tanto en eso no se cambia y de tal manera que el riesgo penal aquí lo siguen teniendo los ejecutivos, digamos, no los dueños ni los, qué sé yo, del capital, ¿no? Aquí son los que están en la cocina. En la cocina, sí, exacto. Sí, porque y en esa línea, también hay el mito, ¿no es cierto?, es que ahora lo que no se haga, la omisión va a suponer que haya responsabilidad para todos los gerentes, para todos los directores. Y en ese sentido, obviamente, la omisión sigue siendo requisito, digamos, tiene que ser una omisión dolosa. Tiene que haber, como dice Alex, un querer mirar para el otro lado. Prefiero no meterme en eso, prefiero no saber, no me cuentes cómo lo lograste,
¿no es cierto? Porque entonces yo podría tener alguna responsabilidad, eso no sería suficiente, pero en esos términos la regla no cambia. Jaime. Javier. Perdón. No sé si estoy comprendido. Estaba Sí. pensando en otros penales. No, lo mismo. Lo mismo que decía Alex. Ese es el mito central. El mito central es que esta es una regla que extiende la responsabilidad penal y no lo hace. Yo creo que a nivel de especialistas a este respecto prácticamente no hay duda. Sí lo ha habido en la prensa, pero cuando hay opiniones que, por así decirlo, o sea, no vienen de gente como Alex que sabe mucho de estos temas. Cuando ese es el caso, o sea, cuando viene un penalista no hay duda que no hay extensión de responsabilidad penal. Esto es lo que se llama una ley de sentencing. Ley de sentencing quiere decir que requiere que haya condena para efectos de que sea aplicable. Puede tener efectos anteriores, yo quiero ir antes del punto, Paula, que yo creo que es un punto importante, pero en principio, así como cuestión formal, es solamente una ley que en este aspecto entra a regir cuando hay alguien condenado. ¿Por qué es condenado? Eso es lo que siempre ha sido, ¿no? Que haya cometido un delito. Si es que controladores o gerentes nomás, no lo sé, eso depende de que comete el delito. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, entonces mientras más uno suba, es menos probable que una persona tenga algo la fiscalía para efectos de incriminarlo. Pero eso es un problema, digamos, del mundo, no Es probable que ejecute la conducta típica. y es menos probable que ejecute la conducta típica, sí, y es más probable que lo haga gente que está al interior de la empresa. Ese yo creo que es el mito central y que es súper importante clarificarlo, que no es así. No hay extensión de responsabilidad penal a gerentes y directores. Eso, no sé si que hay algunos otros mitos que sean relevantes de desmitificar. Tal vez hay un punto que yo le encuentro razón. Tal vez dudas sobre el tema del interventor, esta figura del interventor. Yo creo que ahí también de cómo interpretarla, de qué tanta Sí. injerencia va a tener, yo creo que ese es un tema también. Sí, ahí también genera dudas. sí. No sé Sí. si hay un mito ahí detrás, Sí. pero sí genera. En responsabilidad penal de la persona jurídica yo creo que hay dos cosas, y en las dos, en la primera tiendo a estar de acuerdo con Alex. Está esta frase de que también se extiende cuando ejecutan actos por parte de terceros que gestionan asuntos de la empresa con o sin representación. El hecho de que tenga el coma con o sin representación es el que hace que todos los gerentes de compliance y todas las gerencias legales entren en pánico. ¿Qué significa eso? Cualquier persona nos vincula. Como dice Alex, lo que está pensado detrás de la ley está para el gestor de asuntos frente a terceros, típicamente el que tramita los permisos ante la Superintendencia de Medio Ambiente, etcétera, pensando en casos de cohecho. Y yo estoy de acuerdo con Alex en que si ese era el caso, tal vez se podría haber definido mejor. O sea, que es una fórmula que es algo vaga y algo extensa, y en general los gerentes de compliance, los gerentes legales dicen, chuta, ahora tengo que extender todo hacia todos los contratistas que tienen la empresa, todas las personas que se involucran con la empresa, eso es imposible. O sea, eso es algo que yo creo que podría especificarse de mejor modo, que tiene todo el sentido del mundo de que, por supuesto, si yo le pago a alguien para que coheche, ese hecho debiera involucrar a la persona jurídica, pero ese caso. En el resto no sé si tiene demasiado sentido. En eso estoy de acuerdo. Y con el interventor, ¿se llama interventor? Se llama el Supervisor. Supervisor. El supervisor, no, está bien, pero ¿qué es un interventor? Eso iba a decir. Es que es un interventor, o sea, es equivalente a lo que es el interventor del CPC. No es alguien que, en principio, formalmente esto es indudable, tenga poderes de administración en la empresa. Es alguien enviado, como decía mi profesor de Derecho Penal, como mirón y escucha, frente a la empresa para denunciar frente al tribunal y frente al sistema de justicia si es que no están cumpliendo con las medidas de compliance vinculadas a una condena a una persona jurídica. Eso es formalmente. Yo he escuchado algo de temor por parte de las empresas de decir, ya, bueno, eso es en el papel, pero en realidad si es que tiene capacidad de denunciar, puede ejercer poder extorsivo para efectos de decirle a los gerentes, mire, si usted no hace esto, lo voy a denunciar. Y en ese sentido podría tener algún poder ulterior. Pero yo no lo sé, yo creo que es bien poco probable que funcione muy intensamente el poder del interventor. Esto es súper difícil de anticipar. Se establece también como medida cautelar, ¿no? Que eso Sí. también es una novedad porque en general en los procesos de responsabilidad penal de personas jurídicas no había medidas cautelares contra las personas jurídicas y eso de alguna manera era un tanto extraño, digamos. Sí. Esta es la primera vez que se establece una medida cautelar y me parece a mí en toda lógica, en la lógica solo, ¿no es cierto?, que va a mirar lo que está sucediendo. Y mirando, perdón, una sola cosa, mirando los modelos comparados, o sea, lo que uno tiene en otras partes, por ejemplo en Italia es que hay derechamente algo así como un síndico, ¿no? Alguien que entra con poderes de administración. Eso se descartó, nadie lo apoyó en el caso chileno y se puso la figura menos lesiva, si ustedes quieren, dentro de esos ámbitos, que es un interventor. Por supuesto, como todo en el mundo vinculado al derecho involucra riesgos. Yo creo que eso no se puede mentir. Pero creo que dentro del nivel de riesgos que podrían haber con una medida de esta clase es el más bajo. Gracias. Preguntas del público, tenemos poquitos minutos para cerrar porque se tienen que ir urgente. Sí. Micrófono le paso a este mismo.
Una pregunta práctica respecto de lo que pueden hacer las empresas. Es intentar configurar un modelo de prevención que resulte idóneo. No tenemos jurisprudencia. La ley 20.000 en esta materia no generó sentencias que pidieran configurar los atributos que van a ser considerados como suficientes para establecer la atenuante. ¿Cómo se avanza? Está siempre el sesgo retrospectivo de los tribunales para decir, miren, datos que se cometió el delito por definición no fue idóneo. Con el diario del lunes, ninguna prevención funcionó. Pero ¿ven ustedes una posibilidad de que la Fiscalía establezca una suerte de guía interpretativa que ex ante defina el carácter relativamente obligatorio para sus fiscales, que van a entender por suficiente, que van a entender, de modo de generar algún espacio en lo útil que puede existir aquí, que es un esfuerzo sistemático, material de las compañías para minimizar la probabilidad de ocurrencia de delito económico en su interior? Pero Yo creo Sí, es que me parece una estupenda propuesta, digamos, no es habitualmente, salvo por los instructivos, ¿no es cierto?, cómo funciona la fiscalía, pero efectivamente se requieren más indicaciones, más guías, ¿no es cierto?, para determinar cómo debiera operar este modelo. A mí me gusta llamarle modelo vivo, ¿no es cierto?, porque efectivamente yo creo que lo fundamental para poder mostrar, atenuar o eximir de responsabilidad a la empresa en un modelo es que uno pueda acreditar que efectivamente hubo trabajo de fiscalización, de supervisión, de minimizar y prevenir la comisión de delitos, y eso la única forma de mostrarlo es con algo activo. Pero no tenemos suficiente guía y quizás un trabajo de la Fiscalía, porque además no hemos hablado de ello, ¿no? Pero por supuesto que el desafío para los intervinientes, particularmente para la Fiscalía, es ahondar en estas materias, prepararse, ¿no es cierto? Y quizás podría ser un muy buen camino, me parece una buena idea. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que subyace esa pregunta. Yo creo que el nivel de ambigüedad de objetivos que existe en relación con los modelos de compliance y cómo se vinculan con el sistema judicial es muy alto en Chile. Entre otras cosas porque no hay jurisprudencia, llegan siempre muy tarde. Y lo que uno ve en la experiencia comparada es que el que puede poner objetivos a este respecto, que sean objetivos sensatos, tienden a ser las fiscalías antes que los jueces. La experiencia más conocida es la del Departamento de Justicia en Estados Unidos. No sé si ustedes saben cómo conocen, pero el Departamento de Justicia, cómo funciona, tiene unas guidelines para efectos de mirar cómo funcionan los programas, y esas guidelines tienen por objeto también guiar qué es lo que hacen los fiscales frente a un caso, pensando en que en general lo que buscan, esto es polémico, pero yo tiendo a estar de acuerdo con este approach, no es sancionar a las empresas, porque ¿para qué queremos sancionar a las empresas? Matar capacidad productiva, sino guiarlas, o sea, hasta cierto punto extorsionarlas a tener mayor capacidad de prevención de delitos. La práctica del Departamento de Justicia es, en la mayor parte de los casos, casi el 90%, NPA, FPA. O sea, no persigo, pero te obligo a colaborar conmigo y te obligo a aumentar tus niveles de control. Y yo creo que eso es algo que tiene objetivos, ¿no? O sea, que parece un sistema que frente a las empresas, sancionar a las empresas no es lo mismo que respecto a las personas, es matar capacidad productiva. El objetivo que debería tener un sistema penal, así está pensado en el modelo hegemónico del compliance y todas estas cuestiones, es ayudarlas a mantener capacidad de prevención de delitos. Y eso yo creo que depende del liderazgo político del fiscal nacional y la fiscalía, que no ha existido en Chile hasta ahora. Sí. Oye, Alex y Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que va por ahí. Ahora, también vamos a requerir una especie de reset de los tribunales, ¿eh? O sea, porque hay jurisprudencia sobre esto, no en penal, pero sí en materia de libre competencia, y es desastrosa. La tercera sala, digamos, ha dicho exactamente lo que usted decía. Ya que se cometió el ilícito, entonces el modelo no era idóneo, digamos, que es como poner las cosas justamente al revés, digamos. Entonces se requiere esto que dice muy bien Javier,
y por otro lado, una especie de reconfiguración, digamos, de los que juzgan, digamos, porque al final, porque en el caso de este pollo, el Tribunal de la Competencia dijo, no, este modelo, los modelos pueden, digamos, tienen el efecto de eximir de responsabilidad, y la tercera sala dijo, no. Efectivamente. Carlos, Sí, ¿quieres no- agregar algo? Efectivamente, nosotros no abordamos el tema de la preparación del Ministerio Público y particularmente de los jueces, Claro. pero ahí hay un tema que tal vez tú nos puedas No, aclarar. es que ese punto es clave. Efectivamente, yo creo que falta más direccionamiento por parte de la Fiscalía Nacional. Coincido que efectivamente eso no ha habido en los últimos años. Era algo previsible en todo caso, pero bueno, el nuevo fiscal nacional tiene ese gran desafío y además tiene un desafío muy grande de capacitación. O sea, esto requiere mucha capacitación y eso son muchas horas de estudio, de discusión, etcétera, en la fiscalía y también de tomar decisiones en base a instructivos para cómo se van a perseguir estos delitos económicos. Pero sí quería decir que la experiencia de lo que tenemos a nivel de fiscalía en persecución de delitos de responsabilidad de la persona jurídica, en general la Fiscalía se ha enfocado en los casos groseros, o sea, o derechamente cuando no hay modelos de prevención, o cuando los modelos de prevención que han existido, particularmente en los casos, no sé, de Corpés, que SQM, deliberadamente han dejado un espacio de no control de una actividad determinada, ¿no? Que han sido los casos de cohecho. Entonces, yo a eso diría que si bien tenemos poco, muy poca sentencia, de juicio oral solo tenemos 2, lo que sí creo que es claro es que la Fiscalía no ha sido en eso temerario, ha ido básicamente con casos muy groseros. En esos casos ha formalizado y en la mayoría de ellos ha obtenido condenas. Gracias, Carlos. Una última pregunta y cerramos. Gracias. Sí, mi pregunta un poquito tal vez doctrinal y cortita. ¿Ustedes piensan que con esta nueva legislación vamos a tener un modelo de responsabilidad heterónomo o un modelo de responsabilidad autónomo en contra de las empresas? ¿Está dirigida en alguien particular o te la puede responder cualquiera? Dale, Javier, La pregunta respecto a las empresas, o sea, responsabilidad penal de personas jurídicas. No estoy muy seguro que exactamente qué quiere decir heterónomo o autónomo en este ámbito, pero yo creo que entiendo. O sea, el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile está pensado, esto es lo que dice la ley, ¿no? Se la sanciona en la medida que no cumpla con sus obligaciones de prevención del delito y eso esté vinculado bajo una fórmula que nadie conoce muy bien cómo funciona, porque no tenemos jurisprudencia, con la perpetración del delito, ¿no? El delito tiene que haber, por así decir, denunciado que la empresa no tenía algo para prevenir delito. Eso es lo que funciona en el papel. Por supuesto, en la práctica, en general, yo insisto, esto desde los años 80 está establecido así, desde que se fue desarrollando el modelo de compliance como el modelo hegemónico en relación con responsabilidad de la persona jurídica, lo que está pensando es establecer incentivos fuertes, hasta medios extorsivos a las empresas, para efectos de que colaboren con el esclarecimiento de delitos en el interior de ellos y tener ámbitos de prevención más amplios. Entonces, si eso es heterónomo o autónomo, no lo sé. Pero está pensado con ese, en su mejor versión es un programa de intentar que las empresas que controlan parte importante de las cosas importantes que hay en la economía actual participen, ¿no?, de la prevención de delitos al interior de ellas, por su importancia. No sé cómo calificar eso, si autónomo o heterónomo. Una pregunta que esto más periodístico. No, hombre, está perfecto. Todos estos casos que están hoy día saliendo, desde la temas fundación, convenio, casos convenios por el lado de funcionarios del Estado, y por otro lado temas de uso de información privilegiada. Hoy día vimos, bueno, ayer salió esta sanción de la CMF contra una corredora, en fin. Este tipo de casos, estos casos digamos, que ya están andando, ¿pueden ser cubiertos por esta nueva ley? O sea, ¿pueden enfrentar este tipo de sanciones ya? No. Y esa pregunta tiene dos dimensiones. Una dimensión es tiempo. Para efectos de que el delito pueda ser juzgado por esta ley, tiene que haber sido cometido después de que se publicó. Entonces, todos estos casos no.
Por principio no. Hay una segunda pregunta, que es si se aplica a fundaciones o no se aplica a fundaciones, que yo creo que no tiene una respuesta demasiado clara. El concepto que utiliza la ley es empresas. Y empresas lo refiere a la ley 20.416 en relación con el número de ventas que ellas tengan. Si es que eso incluye a las fundaciones o no incluye a las fundaciones, es decir, a personas jurídicas con fines de lucro, sin fines de lucro, perdón, no lo sé. Yo pensaría que probablemente la interpretación sea que no, y yo creo que sería buena idea que estén incluidas también. Personas jurídicas sin fines de lucro, ¿eh? No, ahí, en eso es claro, y es claro que se extiende también responsabilidad penal de las personas jurídicas a todas ellas, pero no sé si la ley de delitos económicos en cuanto a determinación de la pena de personas naturales. Y yo creo que sería bueno que sí. Bueno, muy bien. Yo creo que por el tiempo estamos Muy bien. aclarando, quedamos con muchísimas dudas, pero también nos aclararon tantas, así que muchas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes también por estar presentes en esta segunda charla, segundo encuentro. Ya todos quieren irse con eso o conversar afuera en el café, no sé.